Saludos amigos, hoy martes 16 de abril de este año 2019. Bueno, como si fuese programado para aguar las fiestas que se celebran para esta fecha de el surgimiento y confirmación de Jesús de Nazaret como el enviado del Altísimo a la tierra para traer su mensaje de unidad, de paz, de armonía. Uno de sus emblemas, de los emblemas más importantes de la religión católica, que es la Catedral de Notre Dame en París, fue incendiada, casi devorada por las llamas. Este edificio, que tiene más de 800 años de existencia, considerado emblemático del arte gótico para todo el mundo. Asómbrense, París, Francia, es la mayor receptora de turismo del mundo y un 60% de los que visitan a Francia pasa por la Catedral de Notre Dame. No hay un monumento histórico más visitado que ese. Hecha absolutamente de madera, lo que se le presentó, el incendio que se presentó, que coincidió con trabajos de reparación que se estaban haciendo en el techo, y probablemente sea esa la causa del incendio, aunque sigue siendo muy preocupante que coincidiera con el inicio de la celebración de la Semana Santa en todo el mundo. Fue controlado gracias a la intervención de más de 500 unidades de bomberos de París y alrededores, lógicamente, que acudieron a tratar de controlar eso. El presidente Macron de Francia ha dicho que la fachada principal, las expresiones del gótico más apreciadas de la catedral se salvaron y que por tanto eso va a ser reconstruido en un tiempo breve. Ya filántropos y personas como el esposo de Dilma Sayef, la actriz multimillonario, anunció que pondrá a disposición de la rehabilitación 100 millones de euros. 100 millones de euros. Imagínense ustedes el dinero que aparecerá para tratar de reconstruir esa catedral, que por cierto, como conservaba su forma original y ha sido reproducida en documentos de todo tipo, fotografías, planos, en todos sus detalles, va a ser muy fácil reconstruirla en esa parte. Y si conserva su fachada y las expresiones más emblemáticas de esa unidad como representante del arte gótico, bueno, pues se podrá resolver eso en un tiempo razonablemente corto, siempre que los recursos fluyan en la cantidad adecuada. Es una tristeza, de verdad. Todo el mundo católico ha estado sumergido en una casi depresión por efecto de esta situación. No se imaginan ustedes el efecto que eso tiene en el creyente católico. Porque de verdad, todo lo que hemos conocido, ese monumento histórico, nos sobrecogemos cuando estamos frente a él y dentro de él. Una cosa sorprendente. Es como cuando usted visita la Capilla Sistina de Roma. El que entra a ese edificio y observa los frescos de Miguel Ángel y eso, no se impresiona, no tiene sangre, no tiene voluntad, no tiene nada que lo motive. Y eso pasa con la catedral, esa preciosísima de Notre Dame.
Miren, los informes, cambiando de tema, que siguen llegando acerca de organismos que se especializan en la observación del tiempo en la región atlántica y particularmente centroamericana y caribeña, lo mismo que toda la zona del Golfo de México hacia abajo, están verdaderamente preocupados porque según esas las predicciones, los próximos 3 meses, mayo, junio, julio, que se supone son los de mayor precipitación en el área, van a reducirse en un 60% de lo que ha sido la norma, lo que se estila cada año en un año normal. Solo un 40% del agua que se proyecta para esta región va a caer. ¿Concentrada dónde? No sabemos, pero lo cierto es que eso es lo que dicen los organismos que le dan seguimiento al clima, a los eventos meteorológicos, y que ven que el efecto que llaman del Niño se va a extender un poco más y bastante agudo, porque es reducir a un 60% de lo que ha sido la caída de agua en ese periodo, que es para nosotros el más importante, por cierto. Mayo, junio, julio es el periodo del año que acumulamos más agua en nuestros embalses y que más agua cae en nuestras zonas de influencia de los ríos. Eso es así. Eso históricamente ha sido así desde que tenemos registros meteorológicos de nuestra isla. Es una pena lo que se ve venir. Eso obliga a que redoblemos las medidas precautorias para economizar el agua, tenerle mucho respeto al uso de este líquido, que en ocasiones lo perdemos. No nos damos cuenta que cuando lo derramamos le hace falta a otro o a otros. Por eso no deje ya el grifo abierto cuando lo está usando. El agua, si se baña, báñese con lo menos posible. Si se va a cepillar, eche el agua en un vaso. Y desde allí cepíllese, pero no abra el grifo constantemente. O sea, muchas cosas que podrían, si lo hacemos todos a la vez, podrían ser de mucho beneficio para toda la población. No sé, pero las expresiones de la Iglesia Católica y de sus máximas autoridades acerca del presente político dominicano son alarmantes. Y me pregunto cuánto pudo haber afectado pronunciamientos recientes para llegar a esa conclusión. La conclusión de que sí, no se para con tiempo, estamos a la puerta de una dictadura. Me parece muy alarmante, un poco exagerado ese planteamiento, pero es ya la expresión de las máximas autoridades de la Iglesia Católica. Ya eso hay que tomarlo en cuenta, hay que pensarlo. Las autoridades, el gobierno mismo tiene que hacer acopio de estas expresiones, y aunque las consideramos exageradas, pero precisamente por eso debe tomársela en cuenta, deben ser reparadas. Tenemos que la República Dominicana está viviendo sus mejores momentos en el plano económico y social de toda su historia. Usted puede, por ejemplo, decir que en la década de los 90 al 2000, la economía creció a un 7.5%, el periodo de más alto crecimiento, 10 años casi completos de crecimiento. Aquello fue extraordinario, gracias a que se liberó el mercado interno de una prisión. El mercado interno en la República Dominicana era únicamente
destinado a ser suplido por productores nacionales que lo servían de la manera que le daba la gana, sin competencia externa, porque los aranceles que se pusieron a los productos similares a los que se producían aquí, provenientes del exterior, eran tan altos que era prohibitivo importar esos productos. O solo lo traían los ricos, los que podían pagar eso. Pero el consumo generalizado, masivo, no fue posible durante más de 20 años, gracias a una ley 299 que penalizaba la importación de similares. La década, en el presente siglo, solo los primeros 4 años, y no 4, sino 2 de los 4, se produjo una crisis tan severa en la economía que le engrosamos a los pobres 1,5 millones más. Imagínese usted. Pero aún así, en la recuperación del poder por parte del PLD, el 16 de agosto del 2004, reinició un periodo de crecimiento que todavía se mantiene, uno de los más largos periodos de crecimiento continuo que ha tenido la República Dominicana en toda su historia. Porque si bien hubo una pequeña paralización, porque crecimos 3.5 por efecto de la crisis del 2010. Acuérdense que los efectos de la burbuja hipotecaria y de la burbuja financiera que estallaron uno detrás de otro, 2007, 2008, se sintieron con mucha crudeza en el 2010. Si bien eso nunca se dejó de crecer. Y el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido un éxito enorme en la conducción de la economía dominicana en tiempos de crisis internacional y mundial, y regional en particular. Pero enrarecer, como hay en el país ambiente para un enrarecimiento de la política, eso sería una manera poco plausible para favorecer que la República Dominicana siga adelante, máxime si nos encontramos en la antesala de un año electoral. Esta situación debe despejarse. Tanto el gobierno como los sectores sensibles de la sociedad y más representativos debieran ponerse de acuerdo y enfrentar esto, porque esta versión desastrosa de la política dominicana, que no se compadece con la situación económica y social del país, tiene que ser corregida en la medida que lo recomienden las circunstancias. Eso queríamos dejarlo claro, porque no podemos hacer tampoco caso omiso al planteamiento de la severidad que le hace el cardenal Osoria y otros obispos de la Iglesia Católica. Lo mismo que presioné también de dirigentes políticos de importancia, de mucha importancia, que están presentes en la vida nacional desde hace mucho tiempo, como es el caso del presidente Leonel Fernández, que reclama un respeto a la Constitución, etc. Hay en el ambiente el entorno como para que se produzcan grandes intervenciones públicas de las personas que más responsabilidad tienen ante la sociedad y clarifiquen toda la situación y determinen el curso de los acontecimientos. Bien, la Semana Santa ya a partir de hoy martes comienza a tomar cuerpo, se producen los primeros desplazamientos hacia el interior desde esta gran urbe que es la zona metropolitana. El Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo concentran el 45 al 48% de la población nacional, 3.5 a 4 millones de habitantes. Por ahí anda la cosa. Desde aquí, lógicamente, como también se concentra la mayor activación económica en esta región, desde aquí se producen los mayores desplazamientos. Porque en la Semana Mayor es característico la unificación de la familia dominicana. Y lo que por razones de trabajo, de búsqueda de mejores oportunidades,
salen de su núcleo en el interior del país hacia las zonas de mayor activación económica, caso la metrópoli que es el Gran Santo Domingo, caso la provincia de la Altagracia, allá donde está el polo turístico conjuntamente con la provincia de la Romana. Esas dos juntas constituyen un polo turístico activísimo donde se concentra mucha población trabajadora. Caso también de Santiago y el centro del Cibao, donde hay mucha activación económica, y de Puerto Plata, el otro polo turístico. Esos son lugares que desplazan o reciben, desplazan habitantes o reciben visitantes de todo el país, porque son los que mayores fuentes de trabajo crean. Entonces usted sabe bien que se paraliza la economía bastante en los días jueves, viernes a sábado, para permitir, ¿verdad?, un uso más extendido de lo que son los ambientes económicos y sociales, religiosos, que son los que rodean estas celebraciones. Nosotros, no hay una habitación hotelera disponible desde hace meses. Esta va a ser una de las celebraciones de Pascua más frecuentada en lo que se llama las zonas de descanso, las zonas de esparcimiento, como son las zonas hoteleras de todo el país. No hay una habitación desde enero a febrero disponible, una cosa sorprendente, todas. Hay también previsión de que los centros muy atractivos de montaña están también siendo objeto de preparativos para recibir grandes cantidades de personas. La capital, como siempre, será en gran medida liberada, tanto de automóviles como de personas, y se mantendrá todo esto en un ambiente de mucha tranquilidad y también para el disfrute del silencio y el tránsito en gran medida seguro. Yo insisto que esta es una Semana Mayor que cuenta con una serie de atractivos, como son los de que precisamente una buena parte de la clase media alta se trasladará a los sitios de interés turístico. No había habitación en febrero disponible en ninguno de los polos turísticos del país. Supongo que una parte importante también se trasladará hasta el sur, donde no hay muchas habitaciones, pero sí zonas de ecoturismo que deben aprovecharse. De todas formas, en la capital, yo sé que sí va a ser un centro de reflexión y tranquilo, donde la gente podrá moverse. El que quiera, por ejemplo, visitar la zona colonial, la tendrá por entero a su servicio, y los sitios históricos característicos de la capital. Así que ojalá que todo se desarrolle como ha sido previsto, que ese esfuerzo que está haciendo el Comando Operativo de Emergencia y el gobierno con todas sus instituciones, movilizando más de 40.000 personas, 45.000 personas, surta su efecto y podamos movilizarnos masivamente como se proyecta hacia cada uno de los puntos regionales del país sin mayores consecuencias negativas como son los accidentes, etc. Buen día. Buenos días, Pedrito. Aquí, preocupado por el planteamiento del cardenal Osoria, porque el cardenal Osoria que ha dicho que estamos a las puertas de una dictadura. Yo creo que es un exceso del cardenal, pero creo que también eso debe motivar a toda la clase política y a los grupos sociales organizados
a una respuesta, digamos que condigna con la preocupación. Ya no es solamente la expresión del cardenal, del jefe de la iglesia. Algunos obispos habían pronunciado los mismos términos. El ambiente, por tanto, recomienda que nos pongamos de acuerdo. Bien, buenos días. Bueno, hay que empezar por ahí, porque ese es el tema. Incluso ha motivado editoriales tan excesivos con el pronunciamiento mismo del obispo. Nos estamos excediendo en el abuso de la democracia. Porque plantearse a estas alturas que nos encaminamos a una dictadura es una manifestación clara, es la más alta manifestación, una de las más altas manifestaciones de que estamos en democracia. Porque ese pronunciamiento es un atentado a la tranquilidad del país, a la proyección de este país. Que un obispo a esa altura le esté diciendo al mundo que aquí estamos a la vuelta de una dictadura. Sí. Eso desestabiliza. O por lo menos crea las condiciones. Y eso crea una inquietud malsana. Ese pronunciamiento. Y lo hace justo cuando el llamado debe ser a lo contrario. A la calma, a las correcciones y al fortalecimiento de una democracia que esté en proceso franco de desarrollo, de consolidación, contrario a lo que dice el obispo. Yo no entiendo. Contrario a lo que dice el obispo. Y veo un editorial, ahí no voy a citar ni siquiera lo cual, de los editoriales, que raya en el panfleto. Porque habla de sangre, que a fuego y sangre vamos a detener, la dictadura no pasará. Pero por el amor de Dios, ¿dónde es que estamos viviendo? Pero ¿dónde es que estamos viviendo? Para un editorial decir que a fuego y sangre la dictadura no pasará. Eso es un exceso. Tienen que calmarse. El país no se va a acabar si Danilo Medina llega y dice que se va a reelegir. Y contempla todo lo que le manda la Constitución para intentarlo. Y pasa, el país no va a entrar, aquí no va a haber ningún hecatombe ni nada. Y todo viene ahí. Porque todo en el fondo, todo eso alaraca que ustedes ven, en el fondo es un planteamiento de orden político electoral que ha permeado a la iglesia también. Esa es la verdad, Pedrito. Ha permeado a la iglesia que tiene su bataola también y tiene sus intereses. El aborto, por ejemplo, el tema del aborto, un tema que a la iglesia no le ha gustado el abordaje de esta administración. Para poner un ejemplo. Pero entonces, los pastores tienen que pastorear muy bien, y tienen que ser cautos, tienen que ser serenos. La mesura es su norte. Debe ser su norte, la mesura. Las cosas que están ocurriendo en este país, en los medios de comunicación, los atropellos a las instituciones, a la imagen de gente del sector privado y del sector público, no importa. Y aquí no pasa nada. Aquí se agarra y se dice cualquier tipo de cosa contra la familia presidencial y no pasa absolutamente nada. Aquí no hay un deportado. Aquí no hay un preso político. Pero aquí no hay un preso político, Pedro. Entonces se monta todo este andamiaje de que hay una amenaza con la... Y parecería, porque si eso lo dijera por lo menos un jovencito de ahora, 15, 16 años, que ni por asomo, porque aquí tenemos un problema, aquí la historia, usted sabe cómo es, borran. Pero gente que nació bajo un régimen de la dictadura, como el obispo. Porque él nació bajo la dictadura. Él se hizo obispo. Él se hizo sacerdote en medio de la dictadura prácticamente. De la SEMI ya.
Bueno, había dictadura. Estamos pasando por un proceso donde todavía había remanentes reales de dictadura. Entonces él sabe perfectamente bien lo que eso quiere decir. Eso es un concepto y esa es una situación muy grande para usted venir a hacer ese tipo de comparaciones y aventurarse en un juicio como ese. Yo pienso que es un exceso y es un abuso. No. Él tiene su derecho, pero lo tiene, y yo tengo mi derecho también. Ahora también me va a líder de la iglesia. Y sí, tiene su derecho, pero él no tiene derecho. Y nosotros también. Pero él tampoco tiene derecho, pero él no tiene derecho tampoco al exceso. El mismo que él le está reclamando a las autoridades, él está incurriendo en lo mismo. Porque eso es un exceso, Pedro. Yo creo. Eso es un exceso. Y es verdad que aquí hay funcionarios que se han excedido en sus funciones. Eso es cierto. Se han creado condiciones. Sí. Y envalentonados y autosuficientes. Y creen que pueden hacer lo que les viene en gana. Sí, eso es verdad. Y eso hay que frenarlo. Y extirparlo si es necesario de la administración. Pero de ahí a usted plantear de que aquí estamos a punto de... No, por ahí no es. Porque le voy a decir una cosa. El Tribunal Superior Electoral, mientras el hacha va y viene, que me digan, porque el mismo derecho que tiene el presidente del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral de reclamar que se les respete su decisión, ese mismo derecho tienen los otros dos jueces que votaron en contra y que hicieron una denuncia grave que tiene que ser esclarecida, porque mientras tanto se le está echando tierra a una sentencia cuestionada, severamente cuestionada por un juez. Eso tiene que investigarse, porque ese ha sido uno de los elementos que se ha tomado. Eso, lo de la honorable jueza, ex jueza Miriam Germán. La honorable jueza Miriam Germán, donde hubo exceso en la forma, en el estilo en que se produjo una entrevista a la que ella tenía que someterse, porque ella lo decidió así. Y hubo un exceso. Y hubo una forma que no fue la adecuada para el abordaje a esa dama. Sí, pero se cumplió con el rigor del procedimiento. Eso es así. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque dictadura, eso es algo muy pesado, horroroso, terrible. Dios nos libre. ¿Y cómo van a plantearse eso? La política también tiene que tener sus límites. Los procesos electorales tienen que tener sus límites. Los intereses sectoriales tienen que tener sus límites. Porque la propia democracia también tiene sus límites. Entonces yo pienso que ha habido un gran exceso, Pedro, en ese planteamiento que se ha hecho. Un gran exceso. Quizá también... De parte de la iglesia, porque de una vez se encaramaron, hay una rueda de prensa del PRM, advirtiendo lo mismo. Sí, porque se monta toda una parafernalia. Pero todo eso es con mira, tú sabes qué decir, a que no se puede dejar pasar la dictadura, pero tú sabes cuál es la dictadura, ¿verdad? Una posible repostulación del presidente. Bueno, el presidente que hable. No, él no tiene que hablar. ¿Por qué tiene que hablar? Bueno, para tranquilizar. No tiene que, no es que al presidente que hable. Que hable, que tranquilice. No tiene que hablar nada. Él puede administrar y tiene todo el derecho a administrar sus palabras. Él es el jefe del Estado. El presidente habla cuando entiende que tiene que hablar. Ahora usted lo que no puede es mostrar actitudes en procura de, porque todo es en procura de tener un proceso que es urgente, que se le ha metido en la cabeza, que eso está en marcha y que eso hay que detenerlo. A lo que en forma muy ligera se le llama
un proceso hacia la dictadura. Ajá. Oye, Pero ven acá. ¿dónde están esos indicadores tan claros que ve el arzobispo? ¿Eh? ¿Dónde están? Eso es lo que hay que preguntarle a él, que indique. Porque está bien, como tú dices, ha habido exceso. Ha habido exceso terrible. A una gente se le ha ido la mano. Funcionario a lo que se le ha ido la mano, Pero oye, eso sí, se le ha ido la mano. Para que estemos al borde de una dictadura. Pero no al borde de una dictadura, no, eso es una afrenta. No, eso no se puede permitir. Por lo menos no es que no se pueda permitir. Bueno, es que no se ve. Pero debemos discutirlo. Pero debemos discutirlo. Pon tú que haya amagos. ¿Por qué? Pero un amago de qué. Pero pon tú que se identifica como un amago la intervención del Procurador de la República del caso. O la expresión de nuestro amigo el presidente del Senado, o cualquier cosa. Son simples expresiones. A veces no se le va la mano. ¿Cuántas veces no lo hacemos nosotros? Sí. Pero por favor. Pero por favor, hablar de dictadura. Hablar de dictadura. Estamos hablando de otra cosa. Es un abuso. Estamos hablando de otra es cosa. Abusar de nosotros mismos de este clima de paz que vive este país. Estamos hablando de otra cosa. De esta gran tolerancia que han demostrado. No solo, oiga bien, tolerancia que no solo ha permitido y ha propiciado el presidente Danilo Medina, sino que lo propio hizo el presidente Leonel Fernández durante su gestión, que soportó de todo, majadería y de todo, y atropellos y de todo, siendo presidente de la República. ¿A nombre de qué? A nombre de la democracia. Lo mismo que está haciendo Danilo Medina. Violaciones claras a la ley de expresión y difusión del pensamiento. Flagrante. Flagrante. Y no se le hace caso a eso, desde el Estado. Y Leonel Fernández lo soportó siendo presidente de la República, como lo ha tolerado el presidente Danilo Medina. No. Hasta ahí no debemos llegar. No debemos llegar. Y los medios, Pedro, y hay medios de comunicación que no se están cuidando. Se están dejando llevar por la batahola. Bien metido en los intereses. Sí, porque hablar de que a sangre y fuego la dictadura no pasará. ¿Qué cosa es esta? Parece que eso lo escribieron, yo no sé dónde. Dijiste, no es que ¿Dónde fue que escribieron eso? ¿En Cuba? Ese editorial es del Granma. ¿De cuál editorial es este? Oriol dijo ayer que vayamos buscando las armas aquellas que escondimos en la guerra. Pero claro que sí, porque si estamos a esos niveles, eso no está bien. Finalmente, quiero que eso sí es importante. El llamado que debió hacer el obispo, el llamado que debió hacer el obispo de Santo Domingo, lo voy a hacer yo. Porque él se ocupó de su asunto político y se descuidó de su labor pastoral. Lo voy a hacer yo. Señores, acojámonos primero a Dios. Segundo, a todas y cada una de las medidas que están tomando las autoridades. Al sacrificio de más de 45,000 ciudadanos y ciudadanas que van a las calles a cuidarnos, a protegernos, a preservarnos. Gente que va a dejar a su familia durante 4 o 5 días para estar en una labor de acompañamiento, de vigilancia, llamándonos a la serenidad, al buen comportamiento y a la autodefensa, a defendernos, a cuidarnos, a cuidar la vida. Entonces, vayamos a la Semana Santa, porque mira, Pedro, uno dice el jueves comienza el operativo, pero yo me fui el fin de semana, que estuve ahí en Huandolio, y el tapón era terrible, la salida, la cantidad de gente, el desplazamiento de gente, Pedro, y se está preparando la gente para salir. Estamos hablando de movilizar más de 3 millones de ciudadanos que se van a movilizar. Y entonces, que es habitación hotelera. Entonces la gente va a estar en la calle, va a salir. ¿Qué necesita? De las oraciones, del comportamiento, de seguir estrictamente las orientaciones de las autoridades y de encomendarse a Dios. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar en la labor que sea en un balneario, sea en la montaña, sea entre la familia
o sea en la iglesia, disfrutemos de una Semana Mayor con tranquilidad y con alegría, y que podamos retornar el lunes y estar fuera de esa lista que hablaba Orión Mejía ayer, esa lista funesta de muertos y de heridos, de lesionados. Entonces llamo la atención para que tomemos en cuenta eso y pensemos en esos sacrificados, esa gente, esos voluntarios y todo ese personal de las instituciones de prevención aglutinadas en el COE. Vamos a respetarlo a ellos, que se van a sacrificar como lo hacen cada año y con mayor entusiasmo. Y la gran inversión que hacemos todos para preservarnos. Vamos a hacer eso para que tengamos una feliz Semana Santa y podamos retornar con tranquilidad a seguir construyendo una nación que va por buen camino de consolidación de su democracia y de sus instituciones, de fortalecimiento en su economía, de creación de plazas de empleo, de una juventud que se abre camino, que se abre paso y que está afrontando y que vamos a seguir afrontando los retos que nos trae un mundo tan competitivo, de tanta competencia como el mundo de hoy. Buenos días, Orión Mejía. Buenos días, saludos amigos, mío. Saludos, gracias por estar con nosotros. Nosotros a partir de mañana. No, a partir de ahorita a las 9 de la mañana. No, a partir de mañana, todavía no sea así. Levantamos. Ustedes nos van a ver entonces por la magia del video, pero vamos a, igual como dice, jóvenes. La magia del video. Ustedes nos van a ver así, nosotros le vamos, lo que ha dicho Moza, lo suscribimos todos nosotros. Sí. Tranquilos, señores, sensatez, moderación, tolerancia, sensibilidad, solidaridad, comedimiento tenemos que todos nosotros tener durante la Semana Santa y debería ser siempre. Miren, señores, esta es una semana que se convierte en una semana como pesada, una semana difícil desde el punto de vista político. Y yo quiero llamar la atención sobre esto. Quien le ha agregado el elemento de la pesadez, le ha puesto las dos pesa de hierro, ha sido la iglesia. Increíble. No la iglesia, ha sido el arzobispo de Santo Domingo y el obispo de Baní, con un mismo tema. Los dos principales. Ese de Baní es un militante de la incertidumbre. Los dos principales, cabezas visibles del liderazgo de la iglesia. El obispo Masalle, dicen que es una mente lúcida, y el arzobispo Soria. Y yo quiero hoy, que nos vamos a decir algunas cosas, y conectar este comentario con uno que hice hace ya un tiempo. Yo estaba explicando la escasez de liderazgo a nivel nacional, ¿ustedes se acuerdan? Diciendo que el país tenía un problema y cité en el lado de la iglesia. Pero no solo cité la iglesia, dije que el sector empresarial, sí. No hay un Payo Ginebra, que una de sus... La mesura. No hay en el sector obrero, Julito de Peña Valdés y comparte, aunque Pepe Abreu es un gran dirigente. Sí. Así, pues comencé a hablar en todos los sectores. Y en la iglesia dije que la homilía en la Catedral de Santo Domingo no pasa de la cafetera, su influencia y su nivel. Oye, la cafetera dice... Cuando hay una homilía en la Catedral de Santo Domingo, su influencia, su fortaleza comunicacional no cruza. Se queda ahí. No cruza el paso. La cafetera. No ahí sale se la queda. Isabel la Católica. No es porque sea ni bueno, es porque los liderazgos van caminando, se ganan y se consolidan. El tremendismo no hace liderazgo. El tremendismo crea humareda. Y yo quiero llamar la atención en esto porque lo voy a hacer desde el punto de vista jurídico y político. ¿Qué es lo que ha causado todo esto? Una sentencia del Tribunal Superior Electoral que fue atacada por 2 de sus 3 jueces. ¿Es así? Así fue. Vamos a ver con toda, señores, para que ustedes entiendan esto y no nos ubiquen inmediatamente en juicio de valor inapropiado. Esa sentencia anula la última convención del Partido Revolucionario Dominicano que señaló sus actuales autoridades. ¿Es así? Ok. Los dos votos disidentes motivados, uno de ellos habló de derecho y otro expresó una denuncia grave. Vamos a ver, uno de los jueces
dijo que hubo un comportamiento extrapetita en esa sentencia porque su base fundamental se refiere a algo que no pidieron los recurrentes, que fue señalar que no hubo quórum en la convención. O sea, quienes elevaron una instancia ante el Tribunal Superior Electoral no le pidieron que anulara esa convención porque no hubo quórum. Le pidieron porque era ilegal, porque si yo cuando, por otras muchas cosas, pero no por eso, número uno. Y en segundo lugar, el juez que objetó esa sentencia dijo también, además, que no era verdad que no había, que el alegato de la sentencia de que no había quórum. Las dos cosas. Primero, que no podía estatuir sobre algo que no se le pidió, lo cual es una conducta extrapetita, dar más de lo que te piden. Y segundo, que no era verdad sobre lo que estatuyó, sí. Que no era verdad porque sí había quórum en la convención. Fíjate, las dos cosas. Ese habló de derecho. El otro juez, entonces, en el sentido general de su objeción, denuncia prevaricación. Porque señala que esa sentencia está sustentada en un documento falso, apócrifo, que de naturaleza que no tiene sello, que no tiene nada, y además que fue sustituido. Es decir, había un documento original que no se sabe dónde fue a parar. Que y en él no han querido hablar más. Y en él, se sustituyó sobre uno, que ese juez dice, ese juez, no lo dice más nadie, ese juez dice que es falso, que es apócrifo, que tiene que sé yo cuántas cosas. Es decir, todos los elementos que señala el juez apuntan hacia la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? El que prevalido de una autoridad, fundamentalmente estatal, incurre en una violación de la ley penal. Prevalido. Tú puedes, nosotros, tengo esa fortaleza, tú como civil como cometes falsedad en escritura, qué sé yo cuándo, tú simplemente tienes las imputaciones directas. Ahora, no prevaricación. La prevaricación es una infracción agravante de un precepto penal, de una. ¿Por qué aprovechándote de tu porque tú estás prevalido de tu autoridad. Sí. El que roba afuera es un delincuente y un ladrón. El que roba adentro también lo es, pero tiene un elemento agravante que es prevaricador. No han puesto el cuidado de eso. Porque prevalido de su autoridad roba. ¿Ya tú entiendes? Sí, eso está, entonces, claro. El juez lo que ha dicho es prevaricación. Ok, entonces, a mí me parece que faltó sentido de la oportunidad al presidente del Senado en no dejar que los acontecimientos caminaran y que él fuera apoderado de cualquier instancia. A mí me parece que sus declaraciones fueron tomadas, las declaraciones de él son legítimas, pero fueron tomadas como un pretexto para el tema de la dictadura. Como secretario general, fue como presidente del Senado. Lo digo, sí, como presidente del Senado, exacto, pero no había sido. El presidente del Senado es. Y lo que hizo fue solicitarle a la Cámara de Diputados. Pero espérate, porque tengo que contextualizar. Sí. Lo que me parece interesante. Sí, pero le estoy aclarando que lo que hizo fue solicitarle al presidente de la Cámara de Diputados. Sí, lo que pasa a la Cámara de Diputados hacerlo. Estamos inmersos en un aspecto jurídico-político. El Senado actúa en este caso, si se llegase a hacer las formalidades para una tramitación de un juicio político, actúa como el tribunal. Sí. La Cámara de Diputados actúa como Ministerio Público. La Cámara de Diputados actúa como Ministerio Público. No, yo no digo, todo en la vida tiene la razón y el sentido de oportunidad. Incluso en el derecho, el Ministerio Público te dice, sí, yo te puedo acusar, pero apelo a mi sentido de oportunidad y te dejo pasar. Por una razón de cualquier naturaleza. Sí. Sentido de oportunidad. Entonces, lo que uno dice es que políticamente no era conveniente en ese momento hacer referencia a eso, porque todavía no había caminado. Porque es que era tan grande que un juez, que es donde yo quisiera llamar la atención de quienes están debatiendo en esto. Ahora resulta que el gobierno está persiguiendo a jueces. No, un juez denunció que sus compañeros prevaricaron. Ese es el tema. Eso es importante que eso se entienda. Ahora, no fui yo que lo dije. Es en un voto disidente. Nos gusta el voto de la magistrada Germán, Miriam Germán, el voto disidente. Y lo mencionamos, que es una magistrada contestataria y que ella habla de derecho. Y no nos gusta el voto disidente de este juez. ¿Por qué?
Un voto disidente es, oye, cuando tú disientes de la mayoría, a ti hay que escucharte. Eso es esa es la democracia. Esa es la democracia, tiene que escucharte. Sí, 3-2, es verdad, la sentencia está bien. Pero una juez que habló de derecho, esa sentencia se recurre por vía de derecho, tiene una sola. Tienen que demostrar quienes la recurran que colisiona con los derechos constitucionales del afectado. Y el Tribunal Constitucional produce una sentencia que es vinculante para todo el mundo y ahí se acabó. Eso es lo que te quiero decir. Ahora, ya están descartando la posibilidad de que del tribunal, cuando el Tribunal Constitucional se lo apodera, se produzca un nivel de un fallo relacionado con eso. Nadie ha hablado, es más, yo no conozco el nombre del juez que pronunció Madera, que señaló los niveles de prevaricación de esa sentencia. Ahora, lo que te estoy señalando, ¿por dónde se fueron los que están manejando muy sabiamente el debate político insurreccional, llamémosle así? Pues si tú hablas de dictadura, es insurrección. Exactamente. Yo te dije que si hablamos de dictadura, mira, ve dónde que tú tienes las armas. El fusil para buscar el fusil. Pues ya, porque no es verdad que esta generación va a aceptar una dictadura. No, sangre, dice el editorialista. A sangre y fuego. Una vereta no pasará nada. Entonces, y una pistola oxidada. Entonces, no hablemos de dictadura. Cuando yo le dije que aquí, hace varios meses quizás, varias semanas, le dije, señores, es el último gobierno democrático progresista de América Latina. Sí, señor. Observemos lo que está pasando en Nicaragua. Algunas imprevisiones o errores del gobierno terminaron hoy por estar cercados por un concepto neoliberal de la vida, Pedro, donde está la iglesia. ¿Quién es que está manejando en Nicaragua el asunto? El clero. Todavía le dicen, hay un programa para retornar a los nicaragüenses que están fuera. Dicen, no, eso se necesita un garante internacional, porque no hay garantía cuando retorne. Bueno, ¿qué hacemos? Y te estoy hablando de un país donde nosotros los hemos denunciado aquí a su gobierno. No, lo que yo digo es que aquí se está manejando un tema, yo lo que veo como una tragedia para el país, que la iglesia decida participar en ese ámbito insurreccional. Una iglesia carente de liderazgo. Pero no hay ambiente insurreccional. Pero insurreccional, Pedro, porque se habla de que se acerca la dictadura. Pedro, si el elemento fundamental es que tenemos que vamos camino a una dictadura. Y te dice Osoria, apreciado amigo, quiero reiterar mi amistad con el monseñor. Te dice, Osoria, si el país no despierta y cambia, va a la dictadura. Bueno, si no despierta, ¿cómo lo despertamos? Tenemos que despertar con las armas, Pedro. Yo creo que se ha excedido. Y quiero señalar dos cosas. La primera es que el liderazgo de la iglesia, y hacerlo en Semana Santa, permitir la reflexión, el lunes temprano tenían tiempo para saber cómo los acontecimientos del cura. Y no me digan que fue, porque sí, lo del presidente del Senado, pero si ustedes, yo me voy a parar y me voy a ir si ustedes no me dejan hablar. Sigue. Lo del presidente del Senado, sí yo lo veo como el sentido de la oportunidad, porque habló en una sesión y se hizo él el centro del problema. Cuando el centro del problema era el juez que denunció la prevaricación. En un voto motivado, disidente de una sentencia. Tiene rango jurídico, constitucional, Pedro. Sí. Eso es lo que yo quiero que lo llamen la atención. Y no estamos diciendo que él tenga o no tenga razón. Te estoy diciendo qué fue lo que dijo él. Entonces, al presidente del Senado yo digo, mira, no debió ser en esa ocasión, no debió, está bien. Pero cuando el Listín Diario publica en primera página por la mañana las declaraciones de Masalle. El obispo más claro, dicen, de la iglesia en estos momentos. Por la mañana. Y el Nacional lo publica en primera página por la tarde, el Monseñor Osorio, la principal autoridad católica del país. ¿Qué tú crees? ¿Que nos vamos a ir para la playa tranquilo? ¿Qué tú crees? No. Mira eso. O sea, estamos hablando, no fue el obispo de San Juan de la Maguana el que pronunció eso.
por cierto, muy notable. No fue el de Santiago, que acaban de apresar a un muchacho de 17 años que junto con otro le mató un hermano. Que le mató el hermano. No fue ese. No fue el morenito que estaba en la iglesia, en la Mercedes, en la iglesia, no me acuerdo el nombre, el Sepia, que estaba en la Mercedes. Que estaba en la Mercedes, que no permitió que mi hija se casara ahí. Se casó mi hija, pero él no ofició, porque era hijo mío, ella era hija mía. La democracia de la esa es la democracia. Ese no fue tampoco. Fue la mente más clara de la iglesia, dicen lo que saben de eso, de Baní. Y fue el jefe, no el jefe, porque el jefe, hay un liderazgo que todavía no se tiene, pero la autoridad administrativa y eclesial más alta de la iglesia. Entonces, y fue en Semana Santa. Tú sabes que eso me llama... Entonces, yo no entiendo. Finalmente, y yo quisiera que ustedes me permitieran terminar esto. Yo quiero llamar la atención del liderazgo del PLD en esta versión, y particularmente al presidente Fernández y al presidente Medina. Si uno de los dos cree que tal cosa que va contra Danilo beneficia a Leonel por aquello de que el amigo de mi enemigo es mi amigo, y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Si creen que, por ejemplo, ahora el término dictadura salió del PLD. Claro que salió de ahí. Yo no estoy diciendo, Pedro, porque tú me estás mirando mal ya. Déjame decirte algo. Nosotros en este programa es lo que estamos hablando de unidad, de que el Partido de la Liberación Dominicana procure su propio destino de manera coherente, con un liderazgo sosegado, lo hemos dicho nosotros, y hemos advertido qué pasará el día después, si sigue una controversia de la naturaleza que tenemos ahora. Entonces, yo les digo a los dos grandes líderes, que todo lo que se está diciendo va contra los dos. Que ese grupo que está haciendo lo que está haciendo no quiere a Danilo, pero tampoco quiere a Leonel. Para que lo sepan. Y que si ya el principal, el líder o el dirigente más notable de la oposición está hablando de irse a la calle, es porque él sabe. El dirigente más importante de oposición nunca, eso era lo que lo acababan, José Rafael Abinader, nunca hablaba, era un comedido, ya está hablando de las calles. Vamos a defender a la democracia en la calle. Contrale, no voy a decir la otra palabra, pero ¿qué es lo que estamos defendiendo en la calle? ¿Cuántos presos tenemos? Ustedes, coño, no conocieron a Balaguer. Exactamente. No lo conocieron, no sabían lo que era, no sabían lo que es salir huyendo para un campo y quedarse allá 15 días porque lo matan. Ya. Vamos nosotros, como tú dijiste, a asumir el discurso sensato en Semana Santa. El que no asumió y yo el cura. Aspiro y voy a orar para que Monseñor Osoria, básicamente, que es un pastor, el otro es un político. Monseñor Osoria, que es un pastor que ha estado vinculado a la pobreza con su labor de pastor de la Iglesia Católica. Yo voy a pedirle a Dios que lo ilumine para que el lunes venga con otra actitud. Venga con otra actitud. Venga con una mayor serenidad. Y al liderazgo del PLD, que si siguen por ese camino, que vayan averiguando dónde que está la pared esa, donde la gente se pone a llorar. ¿Cómo se llama la pared? Lamento, sí. Que se ponga, que miren a ver dónde está la pared, porque se están dejando llevar. Como el vecino que está queriendo dividir una pareja, que va primero le dice al marido, no sé lo que está pasando con su mujer la noche, y va y le dice, y así sigue, hasta que la pareja se divide totalmente. Eso está pasando. Mientras tanto, 4 organismos internacionales ponderan la situación de la economía de la República Dominicana: Fondo Monetario Internacional, la Comisión Económica para América Latina, el Banco de Desarrollo y el Banco Mundial y el Banco Interamericano. Te doy esta noticia, hasta aquí dice en el periódico El Diario Libre que la economía se dinamizó con un consumo de más de 18 mil millones en los 3 primeros días de Semana Santa. Sí. La gente está comprando, yo creo que principalmente está comprando romo, pero la economía está bastante bien. Oye, ¿no te llamó la atención de que iniciando la Semana Mayor para toda la fe cristiana en el mundo, se incendia
La catedral. Es verdad, eso es una tragedia. Ahí están ya, hubo uno que dice que va a dar $100 millones que va a donar. El esposo para rehabilitar de la actriz esa. Sí. ¿Y tanto cuánto Pedro tiene? Es riquísimo, sí. Es riquísimo. Multimillonario. Es el monumento más visitado en Francia. 13 millones de personas todos los años, mucho más que la Torre Eiffel. Aunque el que va a la Torre Eiffel tiene, porque ahí mismo es hablar. Ahora, ese es uno de los monumentos. Pero es monumento. Es uno de los monumentos que impresiona. Eso es extraordinario. Independientemente de eso, van. Bueno, está bien, pero tú sabes que uno camina muchísimo como turista. No. Pero ¿Cómo se llama el puente? Esa catedral es una cosa fuera de. Y son 600 años. No, es que es precioso. Es una cosa hermosísima. Julio, es hermosísima, pero no me van a permitir esto. Que tú vas a dar un sobre. Sí. Sobre. Vámonos un Viene cambio, Julio y José Manuel Luna Valiente. Vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de economía. Sí. Volvemos un ratito. Yo te estoy viendo. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en los Estados Unidos por TV Quisqueya y aquí en la República Dominicana por Vega TV y RNN, Canal 27. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Ahora, de inmediato pasamos a las noticias internacionales. La campaña electoral en España sigue esta vez sin incidencias. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha buscado el apoyo de los más de 8 millones de mayores de 65 años. Les ha prometido que tendrán unas pensiones dignas frente a la incertidumbre que genera la derecha en este asunto. Los socialistas han condenado el boicot que se ha producido sobre otros partidos como el de Ciudadanos en Rentería. Albert Rivera ha pedido a la fiscalía que vea los videos del acoso que sufrió el domingo y actúe de oficio. Esta vez ha aparecido más relajado, disfrutando de las motos. Se ha comprometido a suprimir los guardarrailes. El presidente de los populares, durante su mitin en Las Palmas, ha criticado los boicots que han sufrido los partidos de derecha. En este sentido, Pablo Casado ha apuntado que está en riesgo la pérdida de libertades y ha señalado que recuperará la libertad en Cataluña y País Vasco. Por su parte, el líder de Unidas Podemos ha preferido eludir el debate que quiere instaurar la derecha cuando prefiere hablar de ETA. Pablo Iglesias ha llamado a la movilización para conseguir un gobierno que se ocupe de la gente. El sarampión ha vuelto con ganas de quedarse. Los casos registrados en todo el mundo en los 3 primeros meses del año ha aumentado un 300% con respecto al mismo periodo de 2018. Según ha anunciado la Organización Mundial de la Salud, en el comunicado hecho público se reportan 112.163 casos de sarampión. En la misma época del año pasado se habían registrado 28.124 casos. Las cifras son provisionales y por lo tanto todavía incompletas. Los países africanos han sido los más castigados. En conjunto, en todo el continente se han registrado un aumento del 700% en el número de casos. En Estados Unidos se han registrado 555 casos desde principios de año, 90 en la última semana. La controvertida reforma de ley de los derechos de autor de la Unión Europea ha superado la última traba. Tras ser aprobada por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo ha ratificado la directiva que moderniza la legislación vigente comunitaria para allanar el camino hacia un verdadero mercado único digital. Las nuevas normas garantizan una protección adecuada para los autores y artistas, al tiempo que abren la puerta al acceso de contenidos online para compartirlos en toda la Unión Europea. Para Diario de 4 en las internacionales, Joanis Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.